Bueno, buenos días a todos, buenos días al nuevo ciclo de Hablando de Matemáticas. Los que están conectados por Facebook o por YouTube, también buenos días, bienvenidos a este nuevo ciclo. Saludos a Mucuy y a Javier, que debe estar también por ahí. Sí, yo estoy en representación de él. Me toca presentar hoy a Darío Alatorre. Nos va a hablar de la monotesla periódica, medio siglo de búsquedas. Y pues déjenme presentarlo, un pequeño resumen de Darío. Es miembro del Instituto de Matemáticas, es de los más jóvenes, ¿sí? Y él hizo su licenciatura, su maestría y su doctorado en matemáticas, aquí todos en la UNAM, ¿sí? Y hizo un postdoctorado en el Centro de Ciencias de la Complejidad también, ¿sí? Sus temas de trabajo, los que tiene anunciados son un montón, pero un pequeño resumen es: trabaja en cosas de dinámica, matemáticas discretas, tienen relación con geometría algebraica y geometría no conmutativa, geometría de grupos fucsianos, teselaciones, etcétera, ¿sí? Y desde hace ya muchos años es miembro del departamento de divulgación del instituto, ¿sí? Y me da mucho gusto presentarlo. Casi todos los días me lo encuentro andando en bicicleta, ¿sí? Y lo cual me da mucho gusto. Bienvenido, Darío, y gracias por aceptar la plática. Muchas gracias, Ernesto, por la presentación, y muchas gracias a Javier y a Mucuy por la invitación, y a las personas que están aquí o en Facebook o en YouTube. Muchas gracias por acompañarnos. Me da muchísimo gusto, en realidad, estar aquí hablando de este problema en particular, porque este es un problema que, pues, en realidad ha acompañado mi vida de investigación en matemáticas. Pues yo lo conocí a mediados de la carrera, gracias al profesor Paco Struck, que de hecho es uno de los iniciadores de este ciclo de conferencias. Él lo comenzó hace pues, varios años. Y él fue quien me presentó el problema de la monotesela. Y pues yo me emocioné un montón. Problema abierto, que entiendo. Y pues sí, desde la mitad de la carrera pues ha estado ahí presente. Y todo el camino, licenciatura, maestría y doctorado, pues no es que haya estado tratando de resolver el problema de la monotesela, pero ahí estaba cerca y he estado trabajando cosas cercanas y bueno, pues por esas razones me da mucho gusto. Entonces, lo que les voy a platicar es un recorrido histórico pues, cómo surgió este problema y por qué se hizo tan importante. Entonces, pues eso es un poco el recorrido histórico del estudio de los mosaicos, de las teselaciones, ¿no? Entonces, pues mosaicos, teselaciones, los encontramos por todos lados, en paredes, en pisos, en frutas, en panales. Y pues por esta razón, desde hace muchos años fue que se empezaron a estudiar matemáticamente, ¿no? Y en realidad el estudio matemático de este tipo de cosas empieza con el estudio matemático del copo de nieve. El copo de nieve, en 1611, Johannes Kepler, escribe un tratado sobre el copo de nieve hexagonal, y pues ahí empieza a estudiar, este es el primer estudio documentado de este tipo de cosas. Y él dice que para entender por qué todos los copos de nieve tienen esa misma estructura hexagonal, esa misma simetría hexagonal, pues es porque hay unas partículas, en ese momento no existía la palabra átomo, pero los átomos, lo que estaba sugiriendo es que los átomos se acomodan de ciertas maneras en las que se forman este tipo de cosas, ¿no? Entonces, estas bolitas, él representó esta idea de acomodar, de apilar bolitas. Y de hecho, una pregunta que hace desde esos entonces, 1600 y pocos, es la conjetura de Kepler, que es cuál es la manera más la manera más óptima de apilar esferas como esta. ¿Cuál es el empaque de esferas más óptimo? Es un problema que él desde ese entonces ya estaba sugiriendo,
y que se probó hasta hace unos 20 años, ¿no? Eso fue la conjetura de Kepler, estuvo unos 400 años ahí sin solución. Años después del copo de nieve hexagonal, escribe otro tratado, Kepler, el mismo Kepler, que se llama La Armonía del Mundo, donde empieza a hablar de acomodos de figuras de polígonos regulares y empieza a hacer una clasificación de con qué polígonos regulares se pueden formar mosaicos o no. Entonces, pues ahí tiene como con uno solo, ahí ya se da cuenta que pues solamente con triángulos y hexágonos se pueden formar mosaicos. De los polígonos regulares se pueden formar mosaicos, y con dos tipos de polígonos regulares, pues hay una lista un poco más grande, y él considera creo que hasta 3 polígonos regulares. El asunto es que este camino pues no te iba a llevar demasiado lejos, porque pues siempre puedes preguntarte por un polígono regular más. Pero pues este es el primer estudio documentado de mosaicos, teselaciones, sin esas palabras obviamente. Él usa la palabra congruencias, congruencia perfecta, la congruencia más perfecta, era como los términos que él usaba en ese entonces, ¿no? Pero entonces, si nosotros quisiéramos hacer, nosotros los matemáticos lo que nos gusta es clasificar cómo pueden ser todas las posibles, pero como les decía, esa lista de, con qué, de los polígonos con los que tú puedes formar teselaciones no iba a tener fin. Pero pues no tienes que fijarte en en las formitas exactamente, porque pues con el paso de los años, la herramienta matemática pues fue creciendo, y pues a finales del siglo XIX ya existía el lenguaje de las simetrías, y esto fue una de las primeras clasificaciones acerca de mosaicos, de teselaciones, que es la clasificación de las simetrías de los mosaicos. Pues este señor lo hizo en el plano y en el espacio, ¿no? Es medio famosa los grupos de mosaicos, que hay 17 grupos de mosaicos, ahorita les voy a platicar un poquito de ellos, y quizás menos famosos los grupos espaciales, que hay 230 grupos espaciales. Este señor los clasificó a finales del siglo XIX. Él no usó demasiada herramienta matemática, es un trabajo bastante a pata, famoso como la clasificación de simetrías de los cristales. ¿Por qué los cristales? Porque desde esas ideas que propuso Kepler en 1600 y pocos, pues la cristalografía, que es el estudio del acomodo de los átomos en los sólidos, adoptó esas ideas de Kepler y ha usado los empaques de esfera para explicar las maneras en las que se pueden acomodar los atomitos en un sólido, y esa es la clasificación de los cristales. Por mucho tiempo se creyó que así podían ser todos los cristales, como las clasificaciones que dio este señor Fedorov. Les voy a platicar un poquito de esta misma clasificación, pero ya con una herramienta matemática pues bastante más avanzada. Es como teoría de más o menos de los 60s, 70s, que hicieron John Conway y Bill Thurston. Y la idea es más o menos que tú tienes un mosaico, una teselación del plano, y pues encuentras sus simetrías, ¿no? Entonces, estamos asumiendo que las cosas son cristalográficas. Eso quiere decir que si estoy en dimensión 2, pues entonces tengo 2 direcciones de traslaciones que son simetrías de la teselación. Si yo me traslado este vector, pues voy a ver exactamente lo mismo, es una simetría del objeto, y esta es otra, ¿no? Entonces, las teselaciones cristalográficas son aquellas teselaciones en las que tú tienes traslaciones en tantas direcciones como las dimensiones de tu bicho, en este caso 2. En este mosaico, este patrón, tiene además estas 2 direcciones de reflexiones, ¿no? Entonces, si uno refleja ahí, pues el mosaico se queda igual, esas reflexiones, simetrías de esa teselación, y tiene además 3 tipos de centros de rotación,
centros de rotación de orden 2, o sea que si tú giras 180 grados con centro en todos estos puntitos, y bueno, ahí no estoy marcando todos, estoy marcando nomás algunos. Y ahí están, bueno, y esas son todas, de hecho, en este caso. Entonces, una vez que identificaste todas, pues te das cuenta que tú no tienes que ver a todo tu mosaico, porque si ya conoces todas sus simetrías, pues te basta ver la mínima región que tú necesitas para, con las simetrías, reconstruir todo. Y esa mínima región se llama la región fundamental. Es un conjunto que tiene un elemento de cada órbita, o sea que cualquier simetría de la teselación, o sea, cualquiera de estos centros de rotación o traslaciones o reflexiones va a sacar a los puntitos de esa región, ¿no? Entonces, la región fundamental es la mínima región que tú necesitas para, utilizando las simetrías, reconstruir todo su mosaico. Y con esa región fundamental es que se hace la clasificación de esos 17 grupos de simetrías de mosaicos. Ahí están enlistados los 7. Tenemos acá atrás, este es el 2*22, que es este, y esto significa que tienes un centro de rotación de orden 2 y otros 2 centros de rotación de orden 2, pero como están después del asterisco, quiere decir que están sobre ejes de reflexión, ¿no? Entonces ahí tenemos los ejes de reflexión, que son los rojos, y tenemos el amarillo y el rosa, que son centros de rotación caleidoscópicos, mientras que el verdecito es un centro de rotación simple, porque no pasan reflexiones por él, ¿no? Eso nos da un bichito, un espacio topológico compacto que es un orbifold, que tiene toda la información de las simetrías de la teselación y es lo que clasifica a las simetrías, ¿no? Entonces, el que tenemos es este, que es un disco con un punto marcado en el centro y 2 puntos marcados en la frontera. Los puntos de la frontera corresponden a los centros de rotación caleidoscópicos, mientras que este, por identificación, te queda dentro porque este segmento es el mismo que este segmento, entonces los identificas y te queda en el centro. Entonces ahí son 16 porque falta el más sencillo, la simetría más sencilla, que es la que nada más tiene 2 traslaciones, cuyo orbifold es un toro, y entonces estos son los otros 16, ¿no? Son los 17 grupos de simetrías de mosaicos, y pues a mí me parece esta en realidad una clasificación súper bonita porque todo queda, toda la información queda contenida en este bichito, ¿no? En el orbifold, que es un espacio geométrico, tiene lo puedes agarrar, lo puedes menear. Entonces vamos a ir regresando un poco, ahorita me adelanté en la historia, a los 60, pero vamos a regresar un poquito a cuando recién fue la clasificación de las simetrías. Porque poquitos años después dio David Hilbert una conferencia, más bien en la Conferencia Internacional de Matemáticas de 1900 en París, él propuso una lista que se llamaba Problemas Matemáticos de Hilbert, ¿no? Y es una lista de 20 y tantos problemas muy famosos que él sugería. Hilbert para ese entonces era como referente de la matemática, sí, como que jefe, ¿no? Y entonces, si él decía, la investigación matemática en los próximos 100 años debe seguir por este camino, pues mucha gente decía, entonces vamos a hacerle caso. Y entonces él dio una larga lista de problemas, y el problema 18 tiene mucho que ver con mosaicos y teselaciones. Tiene 3 incisos, se queda en 3 incisos. Vamos a poner los incisos ya más traducidos y resumidos. Entonces, el problema 18 de Hilbert tenía 3 incisos. El primero te decía, así como hay 17 grupos de simetrías de mosaicos en 2 dimensiones y 230 en 3 dimensiones, ese número es finito en todas las dimensiones. La encontraron 10 años después, sí son finitos en todas las dimensiones. Entonces son 17, 230 en 4 dimensiones es este número.
Ya en 6 dimensiones no se conocen. Adelante no se sabe exactamente cuántos elementos tiene esos grupos. Pero, digo, cuántos diferentes grupos de simetría hay, pero pueden encontrarlo en la enciclopedia online de sucesiones de enteros. El segundo inciso del problema de Hilbert preguntaba si puedes encontrar un polígono con el que puedas teselar el plano, pero que no sea la región fundamental del grupo de simetrías de la teselación. O sea, la respuesta es sí, y este es en el caso de 2 dimensiones. Encontraron primero el de 3 dimensiones. Lo que quiere decir esto es que yo puedo mandar esta pieza verde oscuro en esta pieza verde claro, pero la transformación con lo que yo mando uno en la otra no es una simetría de la teselación, ¿no? O sea, si yo transformo para el plano para mandar esta pieza en esta, pues esta me va a quedar como aquí a la mitad, ¿no? Entonces no se va a preservar exactamente, ¿no? Pero si uno se olvida un poco de que, bueno, vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero aquí como que uno puede ya empezar a oler el asunto de la monotesela periódica. Tercer inciso era precisamente la conjetura de Kepler, que ya llevaba casi 300 años ahí y aún no tenía solución. La solución apareció varios años después todavía, 1998, y la respuesta es esta. Este es el empaque más denso de esferas, y si se dan cuenta, hay 2 maneras en las que uno puede empezar, hay 2 maneras súper intuitivas en las que tú puedes empezar a apilar naranjas si tienes que apilar naranjas. Una es poner la primera capa aquí, así, y luego ir llenando estos huequitos en las siguientes capas. Y otra es poner la primera capa acá e ir llenando las siguientes capas donde se están quedando esos huequitos. Pero resulta ser que las 2 son la misma, pero rotada, ¿no? Ustedes ven aquí en el plano de las naranjas, están acomodadas así, pero en el plano de estas 2 azules y estas 2 naranjas, están acomodadas así. Entonces, pues estos 2 acomodos que son como los más inmediatos, los primeros, si lo tienes que hacer, lo harías de alguna de esas 2 maneras. Pues esa es la manera más densa y en realidad son la misma. Entonces, fue hasta 1998 donde digamos que se solucionaron los problemas de Hilbert, y un poco de manera independiente aparece en el camino esta otra pregunta por un asunto un poco diferente, del cual precisamente Pablo nos va a platicar en este mismo ciclo la próxima semana, el contexto de dónde sale esta pregunta. Porque, como les decía, todo lo que habíamos estado preguntándonos sobre mosaicos estaba ya asumiendo que eran mosaicos periódicos o cristalográficos, que tenían sus traslaciones y que todo, pues todo lo podías buscar ahí. No están hablando de grupos de simetrías. Pero con esto surge, bueno, ¿y qué onda con los mosaicos que no tienen traslaciones, ¿no? Y no solo eso, sino que esto lo que buscaba mosaicos, piezas con las que puedas formar mosaicos, pero todos los mosaicos que formas con esas piezas te resultan no periódicos, sin traslaciones. Entonces, resulta ser que sí existen los conjuntos aperiódicos, o sea, conjuntos de piezas que forman mosaicos, pero cualquier mosaico que forme es un mosaico no periódico, un mosaico sin traslaciones. Y tenía más de 20.000 piezas, como sean. No son cuadraditos así, en realidad son cuadraditos y con instrucciones. Pero a los pocos años empezaron a encontrar mosaicos aperiódicos pues cada vez más pequeños, ¿no? Por ejemplo, estas 6 piezas pueden formar mosaicos con sus rotaciones, te pueden formar mosaicos, y todos los mosaicos que te van a formar son mosaicos aperiódicos, ¿no? Entonces, ahí empezó en los 70s la búsqueda
de conjuntos de mosaicos, conjuntos de piezas, conjuntos de baldosas, que te pueden formar baldosas, pero que que te pueden formar teselaciones, te pueden cubrir todo el plano, pero que cualquier teselación que te formen va a ser una teselación aperiódica, no periódica. Ahí hay diferentes, no está muy estándar qué entiende la gente por teselación periódica, bueno, por teselación aperiódica y no periódica. Ahí como que hay personas, o sea, como que diferentes grupos usan diferentes definiciones. Bueno, esto es nomás, porque esto también es parte de una plática, he dado esto como una charla de divulgación para gente, para público más general, en el que hay que explicar mejor qué significa eso de los mosaicos no periódicos, y para eso está este videito por aquí. Periódicos. Los mosaicos aperiódicos no tienen traslaciones, ¿no? Por más que, y parece que sí, como que parece que es lo mismo que se está repitiendo, pero cualquier movimiento que tú hagas te va a quedar algo diferente. No lo puedes superponer con el mismo, ¿no? Entonces, poquitos años después de Robinson, 4 años después, Roger Penrose aparece con este segundo conjunto aperiódico muy manejable, que está basado en una simetría pentagonal, y son estas 6 piezas, ¿no? Entonces ahí hay 3 pentágonos, pero que tienen diferentes reglas de pegado, ¿no? Y aquí aparecen de diferentes colores: rojo, azul y gris. Y pues con estas 6 piezas se puede formar mosaicos. Todos los mosaicos que se forman son no periódicos, aperiódicos. ¿Cómo demuestra esto? Una de las maneras de demostrar que estos tipos de mosaicos son en efecto aperiódicos es usando la manera en la que los construyes. Y una manera de construirlos es que es el método de sustitución, que consiste en que si tú tienes tus piezas, en este caso un cuadrado y un rombo, y les aplicas una regla de inflado y partido, de manera que lo que te queda aquí adentro son cuadrados y rombos iguales a los originales. Bueno, aquí también hay medios cuadrados, ¿no? Todos estos son medios cuadrados, pero pues se completan esos medios cuadrados en cuadrados completos. Y si tú tienes una regla de sustitución, pues pasa algo así. Pues si la aplicas, la iteras y la iteras y la iteras, pues vas cubriendo cada vez más una porción cada vez mayor del plano, y pues en el límite tú puedes decir que tienes una teselación del plano. Y cuando tienes una sustitución, naturalmente tienes una cosa que se le llama jerarquía, sobre la cual Pablo también va a abundar en la próxima semana. Entonces, con cada iteración de la regla de sustitución, tú puedes ir identificando cuántas veces has aplicado la regla de sustitución, ¿no? Entonces, aquí marqué, ¿no? Entonces, tenemos teselas de nivel 1, que son las negras, teselas de nivel 2, que es esta moradita, de nivel 3 es esta azulita, de nivel 4. Y entonces tú puedes ahí ir viendo que los niveles, cuántas veces has aplicado tu teselación, y eso te da un nivel jerárquico de las piezas que aparecen en tu teselación, ¿no? Entonces ahí tenemos 5. Ahí tenemos una jerarquía para la primera regla de sustitución que les mostré, que es esta, que son las teselaciones de Amann y Winker. Y cuando tú tienes una jerarquía única, o sea, una única manera de acomodar tus piezas en las piezas del nivel mayor, eso implica mosaico aperiódico, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de una jerarquía, pero no es una jerarquía única, porque este triangulito puede pertenecer tanto al verde como al azul. Entonces esa no es una jerarquía única, y por lo tanto este mosaico pues no va a ser no periódico. Esta sí es una jerarquía única, y por lo tanto los mosaicos construidos con esta regla de sustitución que les mostré hace unos 2 slides es aperiódico. ¿Está ahí todos bien? ¿Alguna duda? Entonces, para los 80s,
Había una lista todavía pequeña de conjuntos aperiódicos, conjuntos de baldosas que te forman solamente mosaicos aperiódicos. Estos ya se los mostré, estos son los de Penrose, la flecha y papalote, que son de los más famosos. Estos son también de Penrose, pero en su versión de rombos, que de hecho encontró primero esta de flecha y papalote y después la de rombos, Penrose, en 77 y luego 78. Y aquí abajo hay 4 conjuntos aperiódicos, todos de este señor Amann. Este señor Amann tiene tiene una historia padre. Él no era matemático, era matemático amateur. O sea, no estudió matemáticas, pero él leía una columna de la Scientific American que escribía Martin Gardner, donde tenía varios problemas de teselaciones y de jueguitos, y donde se explicó bastante de las teselaciones de Penrose. Como él dedicó buena... O sea, si alguien se ponen a buscar sobre teselaciones de Penrose, van a encontrar cosas de Martin Gardner, porque él estaba bastante interesado en matemáticas recreativas y cosas así. Y este señor, Robert Amann, leía esa columna y escribía, resolvía problemas y le escribía a Martin Gardner, que firmaba como el misterioso Mr. Amann, que era, pues sí, de la nada. Imagínense que empiezan a recibir cartas de alguien que no conoce, que no estudió matemáticas, pero que está resolviendo los problemas que tú estás poniendo. Y ahí se puede encontrar un articulito con parte de la correspondencia entre Gardner y Robert Amann. El personaje murió bastante joven. Entonces aquí están las reglas de sustitución para estas piezas de Amann, ¿no? La A2, ahí me falló el año. Esa A2 es de... Ah, sí, todas son del 86. No, entonces sí está bien. Son A2, A3, A4. Por ahí en la historia, vale la pena, es un paréntesis un poco, porque en el 83, digamos que esta relación entre el estudio de los mosaicos y los cristales se renovó con este señor que encontró los cuasicristales. Y los cuasicristales son esencialmente cristales, pero que no caben en la clasificación que había dado el señor Fedorov a finales del siglo XIX. Y de hecho al principio, pues como que él dijo, pues encontré unos sólidos cuyos átomos se acomodan de maneras diferentes a las que sabíamos que podían ser todas. Y en un principio la gente le dijo, no, pues no, eso está mal, algo hiciste mal, y lo vetaron y perdió financiamiento y le fue muy mal a este señor Dan Shechtman. Pero pues con el paso del tiempo, la gente fue encontrando más y se fue aceptando, y hasta el 2011 le dieron el Nobel a este señor por este descubrimiento que había hecho unos 30 años antes. Y lo que él encontraba podía ser modelado con los mosaicos aperiódicos que acababan de ser descubiertos por Penrose y por Amann unos poquititos años antes. Entonces esa relación que desde sus inicios entre la cristalografía y el estudio matemático de los mosaicos, en aquel entonces periódicos y en este entonces más reciente aperiódicos con cuasicristales, pues como que se renovó y pues fue otro boom de estudio de este tipo de cosas en finales de los 80. ¿no? Entonces, más o menos lo que les he platicado es este camino, que empieza con Kepler, 1600, ahí quizás faltó poner el lenguaje de simetrías, apareció por acá. Está la clasificación del señor Fedorov, los problemas de Hilbert, sus soluciones. Por ahí está Escher también, que se hizo, pues que popularizó este tipo de cosas también con su arte. Por ahí, pues, 1930, 40, 50, por ahí. El problema del dominó y la existencia de los conjuntos aperiódicos. Los conjuntos aperiódicos, este es Penrose, este es Robert Amann, estos son sus conjuntos, el señor de los cuasicristales, y este es Thomas Hales, quien quien encontró
quien probó que ese era el empaque más denso, el de la conjetura de Kepler, ¿no? Entonces, en realidad, podríamos decir que desde aquí, pues, se podía preguntar, ¿y con una sola pieza es posible encontrar una sola pieza que te forme teselaciones, pero que todas ellas sean no periódicas? Entonces, pues esos son los 50 años. A partir de aquí voy a hablar de los 50 años de búsquedas que menciono en el título de la charla. En realidad son unos cuantos intentos que voy a mencionar. Este es uno de los primeros, de Penrose, también, que pone esta teselación que le llama la 1 más epsilon al cuadrado, porque esta piececita puede hacerse arbitrariamente pequeña y esta piececita puede hacerse arbitrariamente delgada. Entonces, pues esta pieza es la que sería lo más cercano a una sola pieza, pero pues necesita como que su auxilio, ¿no? Y pues esto también tiene su regla de sustitución, que es sustituir esta por esto y esto por... Ese fue como que el primer acercamiento a una monotesela. Desde 1990, o sea, poquito después de esta propuesta, otra matemática amateur, Joan Taylor, australiana, se interesó por el problema de la monotesela aperiódica y se puso a hacer dibujitos y diagramas y a tratar de forzar, así como Penrose está ahí como que tratando de forzar que todo quede, toda la información quede en una sola pieza, pues ella empieza a intentar encontrar esas estructuras jerárquicas, con colores, con reglas de pegado. Si se meten a esta página van a encontrar un chorro de dibujos hechos a mano por esta señora. Como que empezó ya como que un poco tímidamente al principio, pero pues después los matemáticos dijeron, ay, a ver qué hay ahí. Entonces ya agarraron las ideas y empezaron a echarle matemáticas a las más como que pues, más pesadas a las cosas que estaba encontrando esta señora Taylor. Bueno, ahí son dibujos, son los diagramas que están ahí. Me parecen muy bonitos, aunque realmente no entiendo muchas de las cosas que estaba proponiendo ahí, pero pues me puedo pasar un rato viendo sus dibujitos. Entonces esto es lo que les digo, esta es la idea, esto está basado en la idea de Joan Taylor y luego otros matemáticos como Sokolar, Baake, pues empiezan a escribir matemáticamente. Y entonces, pues esa es como que eso de forzar, ¿no? Eso es como que poner reglas de pegado que no solo influyen a tus vecinos inmediatos, sino reglas de pegado que influyen también a los vecinos de tus vecinos, ¿no? Si tú ya te pegaste con uno de estos, entonces tu siguiente vecino no puede, no sé, son reglas de pegado más allá de la primera, del primer rodeo de la pieza, ¿no? Y entonces, pues en realidad aquí hay 7 piezas diferentes, pues todas son un hexagonito, pero pues tienen sus reglas de pegado diferentes y igual al final prueban que estos forman mosaicos aperiódicos gracias a esta regla de sustitución. Esa regla de sustitución, bueno, y también, bueno, ahí pueden ver más o menos que hay varios también niveles jerárquicos, ¿no? Aquí un triangulito, otro triangulito, así. Entonces hay la jerarquía esa que les mencioné en esta teselación se ve a través de estos triangulitos. Tú puedes convertir cada una de esas 7 piezas en solamente 2 piezas diferentes que son algo así como blanca y negra y de alguna manera forzar la aperiodicidad con la coloración, ¿no? Entonces, si tú conviertes estas piezas con sus reglas de pegado muy diferentes en estos patrones,
te va a quedar una teselación aperiódica de esta manera. Entonces esto pues se fue desarrollando desde los 90s y pues se fue mejorando y se fue ahí como que medio parchando y corrigiendo y buscándole modificaciones y llegaron a esta modificación. Y esto por varios años, bueno, cuando yo estaba, les digo lo que les comentaba al principio en estos momentos, esta acababa de salir y era como la monotesela periódica de esos momentos, que pues es una monotesela que de entrada no es conexa, ¿no? Entonces la pieza es esto, todo esto, ¿no? Y esto son, eso que les decía, las reglas de pegado que ven los vecinos y cosas, ¿no? Y tú puedes ahí armar pues tus patrones, pero pues aquí ya puse 3 rodeando un vértice y todavía queda espacio que se tiene que llenar con otras cosas que van a llegar acá y le llaman una monotesela funcional y pues desde en 2011 era digamos lo mejorcito que se tenía, ¿no? Hay todavía más intentos. Yo me acuerdo que dije ya esto de medio desesperados lo pensaba bastante en aquel entonces. Ahora este intento digo, pues a lo mejor sí tiene algo interesante. Y les voy a contar por qué. Esto de medida variable, esto que permitían como que traslapar piezas y completar la medida. La verdad esto nunca lo entendí bien, pero sí era un asunto de medida. Esto lo encuentran aquí. Esto es una tesis de maestría como que dedicada esencialmente al problema de la monotesela. Eso, bueno, lo consulté hace muchísimos años. Eso sí que tiene más de 12 años que lo vi por última vez. Y pues llega el 2023 y esta forma que yo creo que ya todos aquí conocemos, y sobre la cual yo no soy el más indicado para hablar porque pues ya me he ido enterando, pero todavía no la entiendo también, como por ejemplo como Ricardo, que fue quien me la explicó. Muchas gracias, Ricardo. Les puedo platicar por qué, o sea, bueno, por todo lo que les he venido platicando, es que es un wow lo que encontraron. Para mí, por supuesto que hubo sentimientos encontrados, porque yo en realidad les confieso que me hubiera encantado que se pudiera probar que no se podía, que no existía la monotesela periódica. Y cuando apareció dije, bueno, pues sí existe. Y después pensé, bueno, pero todavía, porque, bueno, voy a seguir hablando de esto y después regreso con mi historia personal. Entonces, pues rompió, llegó muy fuerte, estuvo en la prensa, en toda la prensa, pues de periódicos súper importantes como The Guardian, New York Times, El País. Entonces, pues les puedo platicar un poquito de cómo es que hacen, su demostración. Son pues varios pasos y de hecho diferentes demostraciones. Hay varias maneras en las que ellos prueban en su primer paper. Una de ellas está basada en el hecho de que es una pieza que se llaman poliformas, ¿no? O sea que la pieza está construida por varias de estas formas iguales. Estas formas son pues, estos papalotes y está como que situada en una rejilla hexagonal con sus diagonales por los puntos medios de sus rectángulos marcados. Y entonces en esa rejilla tú puedes encontrar esta pieza, pero pues, en primera instancia pues necesitas para construir una teselación no periódica, necesitas las dos orientaciones, ¿no? Esta y su reflejada, ¿no? Entonces, en ese sentido, decía, bueno, pues tú puedes pensar que son esa y su reflejada. Todavía puedes intentar probar que no se puede con una que no tengas que reflejar. Bueno, pues al mes después de eso encontraron la verdadera monotesela. ¿Te regreso a esto? La verdadera monotesela periódica, que es esta que le llamaron el espectro, que está basado porque otra de las cosas que encontraron es
un continuo de monoteselas que todas ellas teselan de manera aperiódica. No todas te funcionan igual porque no todas son poliformas. Ay, ya no le puedo picar. No se hace, ahí está. Ese es el continuo de monoteselas. Y una de ellas, pues la pudieron modificar para convertirla en la verdadera monotesela periódica, que es que con una sola orientación te basta para teselarlo todo. Entonces, en ese sentido, es la verdadera monotesela periódica. Entonces, ahora sí vamos a regresar. Entonces, la contribución es, o sea, ya que lo fui viendo bien, es una contribución increíble porque nos ofrece muchísimas cosas. Nos ofrece el continuo monoteselas, nos ofrece un nuevo método para probar que tiene teselaciones aperiódicas, que es como una sustitución, pero no es exactamente una sustitución. Entonces es como una sustitución con un paso intermedio, que es la creación de estas que le llaman metateselas. Y entonces prueban de alguna manera como que el asunto ese de las traslaciones, de las sustituciones y las jerarquías, aquí más o menos se puede ver la jerarquía, basados en estas teselaciones, ¿no? Entonces, como les decía, pues para mí pues, hubo como sentimientos encontrados por esta razón que les comento, y pues me llevó a cuestionarme también de qué servía lo que yo estuve estudiando durante el doctorado, que era de alguna manera, pues en mis sueños, como si se pudiera probar que no se puede, que no existe la monotesela periódica, pues quizás un camino sería a través de los espacios de teselaciones, que es en lo que yo me clavé y en lo que hice mi investigación de doctorado. Y pues la aparición de esto es como, bueno, y entonces ahora ¿para qué sirve eso que yo estuve estudiando tantos años? Y como que fue así como, uy, no sé, y luego además tenía unos alumnos muy buenos y yo así como que pues los estoy jalando para acá, pero ya no sé si ahora esto es un lado oscuro o para qué va a servir. Pero pues ya viendo un poquito más, pues me doy cuenta que no sé, que todo eso sirve y sirve porque nos da una idea, nos ayuda a ver de dónde vienen esas simetrías, de dónde salió esto, ¿no? O sea, como, sí, bueno, aquí las sustituciones es un método para construir teselaciones muy usado y muy bueno, pero pues a menos de que encuentres una, no te da demasiada información de qué es lo que está pasando en comparación con la información que tú puedes obtener de lo que está pasando cuando ves a tus mosaicos como mosaicos por proyección. Y entonces a esto le voy a dedicar los últimos minutos de la charla, a qué es eso del método de proyección para construir teselaciones. Resulta ser que todas las teselaciones, las primeras teselaciones aperiódicas que existieron, pues sí, tenían su regla de sustitución, pero también se podían construir como el método de proyección, que explico a continuación. El método de proyección en esta lámina es un método de proyección de una cosa de 2 dimensiones periódica en una línea. Entonces estoy obteniendo una teselación aperiódica de la línea que construí desde 2 dimensiones, ¿no? Entonces estas teselaciones también se llaman cuasiperiódicas porque son proyecciones de teselaciones periódicas de dimensiones mayores, ¿no? Las teselaciones de Penrose son teselaciones cuasiperiódicas. Bueno, esta es una teselación cuasiperiódica construida por proyección desde dimensión 3 a dimensión 2, ¿no? Entonces imagínense una teselación por cubos que cubre todo el espacio y un plano dependiente irracional. Ustedes seleccionan y hay una franja, le vamos a llamar ahorita ventana. Entonces es el método, en realidad el nombre completo es el método de corte y proyección. Tú vas a cortar una porción de tu cosa periódica y lo vas a proyectar, ¿no?
Entonces aquí nada más proyectas lo que cortaste en esta línea blanca, ¿no? Y lo mismo en más dimensiones. Tú tienes tu teselación que te llena el espacio, tú seleccionas una franja alrededor, a lo largo de un plano y proyectas en el plano los vértices que te quedan dentro de esa franja y obtienes una teselación de 2 dimensiones aperiódica, si tu plano era irracional, de los vértices que estaban dentro de tu ventana. Aquí un videito que permite más o menos ver esto que estoy explicando. Esto es en 3 dimensiones. La ventanita la pueden pensar como la proyección del cubo unitario. Y si yo muevo el cubo unitario, bueno, ahí ya me fui a dimensión 4, ¿no? Entonces esta es la proyección de la retícula de dimensión 4 en una ventanita que estoy moviendo ahí. Ahí lo estoy moviendo. Y esa es dimensión 5, que son las de Penrose. Ahí está el cubito de dimensión 5. Vamos a ponerlo otra vez. Ah, no. Entonces yo estoy moviendo ahí este cubito, ¿no? Entonces, cuando yo muevo la ventana esa que les mencioné, pues se va enchuecando la cosa, ¿no? Entonces es como la idea del método de proyección para construir teselaciones. Y pues una cosa muy bonita es que esto del sombrero también lo puedes obtener por el método de proyección, y como lo hicieron es usando la teselación de las metateselas, ¿no? Estas que están aquí son las metateselas que habían aparecido hace un rato. Estas. Y entonces, si te fijas nomás en la teselación de las metateselas, que trae como información de la regla de pegado, tú puedes construir la teselación por el sombrero como teselación por proyección desde dimensión 3, donde esta es la ventana. Y esta es la ventana, y esto es lo que les decía, si se fijan, o sea, las reglas de pegado aquí, o sea, como que las reglas de pegado están aquí codificadas con estos 4 colores: verde, rojo, azul y morado, y estas fronteras fractales, o sea, esta coloración corresponde a las marcas de las que aparecen en la tesela, ¿no? Y esta es la ventana de aceptación para construir esto por el método de proyección. Esta es tal cual la ventana. Entonces, ahí están superpuestas la información de la teselación de las metateselas y del sombrero, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, si tú ves esto en el esquema del método de proyección, pues tú puedes ver ahí la rejilla hexagonal tachada, bueno, sí, pues como pintada con más dimensiones, aparecía aquí al principio, ¿no? Pues porque viene, de alguna manera, tú lo puedes obtener desde una teselación de cubos en 3 dimensiones, y si proyectas un cubo de una manera adecuada, pues vas a obtener puedes obtener un pentágono, ¿no? Que es un hexágono, que es este hexágono que aparece aquí, ¿no? Y para terminar, les pongo aquí un screenshot de una charla que di sobre esto en 2016 en el seminario de becarios allá. Eso es todo. Muchas gracias, Darío, por tan bonita plática. Pues yo no sabía tanto de teselas, me estoy dando cuenta. Pero bueno, creo que aquí hay gente que sabe más. Teníamos gente en Facebook, pero hasta ahorita todavía no tenemos preguntas. No sé si aquí en el público alguien quiere hacer una pregunta, aprovechando que tenemos. Pues muchas felicidades, la plática estuvo sensacional, yo te felicito, la voy a recomendar. Pero aprovechando, una primera pregunta es, ahorita que platicaste
de que el sombrero se podía ver como proyección de algo tridimensional, ¿era el cubo lo que estabas proyectando? La idea es todo el esquema de corte y proyección, que es más o menos, sí, esto es más o menos el esquema canónico, donde tienes una cosa periódica, en este caso de 2 dimensiones, en el caso de la monotesela periódica de 3 dimensiones, y tú tienes una recta dependiente irracional que corta ahí, y que tú proyectas sobre ella solo una pequeña franja de aceptación, ¿no? Entonces cortas tu porción tridimensional, bueno, en este caso bidimensional, y proyectas los que se quedaron ahí, ¿no? Y entonces ese es el esquema general del método de proyección, ¿no? Se llama canónico cuando la ventana de aceptación es la proyección a la dimensión en la que tú quieres, o bueno, al complemento ortogonal, más bien, en este caso al complemento ortogonal, del cubo unitario, ¿no? Entonces esta ventana que es en este caso un intervalo, es la proyección del cubo unitario de la rejilla en esa recta. ¿Sí? Ahora, en este caso, también la ventana canónica es la proyección del cubo, en este caso de 3 dimensiones, en el complemento ortogonal del plano donde vive la teselación, que también va a ser en este caso una recta, ¿no? Entonces pues, tienes una franjita alrededor del plano y lo que queda dentro del plano lo proyectas ahí. ¿Sí? Lo que hicieron estos señores, o sea, bueno, ya esta reconstrucción del sombrero como en este esquema, tu ventana de aceptación es esa cosa que te queda con frontera fractal, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, todo esto está construido sobre la teselación superperiódica de la rejilla hexagonal con sus cortes, con sus diagonales, ¿no? Esa que te da los papalotitos, ¿sí? Pero ya tú trazar la pieza dentro de esa rejilla, pues eso lo que estás haciendo es diferenciar, no todos los vértices son iguales, no tienes todas las simetrías de esa rejilla hexagonal, serían muchísimas, que sería periódico, pero encima de eso tú estás construyendo, estás dibujando el sombrero, ¿no? Y eso, pues tú estás de alguna manera rompiendo todas las simetrías posibles, todas las traslaciones posibles. Y esa ruptura de las traslaciones, pues en este caso lo estamos viendo como coloraciones. Y en la ventana de aceptación, lo que te dice, tú proyecta esto o proyecta esto de este color, es esto, ¿no? Entonces, este asunto fractal es lo que te está mandando, alejando rompiendo la simetría para que no tengas ninguna traslación. Tengo que meditarlo y que leer las Sí, referencias, pero igual me da una primera idea. Y la otra pregunta. Yo también tengo una primera idea nomás, ¿no? O sea, esta ventana de aceptación, esta imagen la vi por primera vez esta semana. La acepto, por supuesto. Sí, porque explica mucho, porque a fin de cuentas, ahí, o sea, digo, ya sé por dónde va. O sea, lo que yo vi al ver esta imagen, ya vi por cómo es que están haciendo para romper todas las simetrías, porque a fin de cuentas todo esto está construido sobre la rejilla hexagonal que tiene todas las simetrías posibles, bueno, no todas las simetrías posibles, pero tiene muchísimas, ¿no? Y entonces, pues todo el asunto ese es como o sea, la búsqueda, estos 50 años de búsqueda, todo lo han hecho esencialmente en ir rompiendo las simetrías, ¿no? Ir construyendo y poniendo reglas para tú ir teniendo esta estructura jerárquica que te asegura que no tienes las traslaciones. Y otra preguntita. Por ejemplo, cuando pones la tesela, una teselación, ¿no? Ajá. Tú podrías poner un vértice en el centro de cada tesela Ajá. y generar una gráfica uniendo 2 vértices si son centros de teselas vecinas. Ajá. Entonces, cuando tú vas cambiando el plano de proyección, Ajá. va cambiando esa gráfica. Ajá. Y hay una especie de bifurcaciones. Eso
digamos. ¿Cuáles bifurcaciones? O sea, por ejemplo, si tenías una Y, la Ajá. conviertes en un triángulo Ajá, o, sí, sí, sí. o cosas sí, así. sí, como el dual. Eso ahí, digamos, ¿qué hay de eso? Eh, pues hay. Hay, y el asunto es que esto, mucho de cómo se estudia esto son conjuntos de puntos, ¿no? O sea, es la misma idea esta, pero olvídate de las baldosas y quédate nomás con los puntitos, ¿no? Entonces, en lo que tú me estás diciendo, pues es, o sea, si tú tienes un conjunto de puntitos y te tomas, por ejemplo, la de Voronoi, ¿no? O sea, tienes tu conjunto de puntos y haces la teselación de Voronoi de ese conjunto de puntos y te tomas el dual, entonces tienes eh, lo que creo que se llama Delaunay, ¿no? Tienes conjuntos de Delaunay, ¿no? Entonces, todo realmente la gente como estudia esto, la gran mayoría lo estudia como por puntitos más que por mosaicos, ¿no? Entonces, pues hay. Más que eso, o sea, te puedo dar referencias, pero no contarte mucho más, creo. Pues muchas gracias. Gracias, Uncuy. Oye, menuda tarea que me dejas, para la semana que entra. Dos, pero no, Voronoi y Delaunay son un poco más como construidas en puntos, no sé si aleatorios, pero sí en puntos como que puestos así, tomas un plano, tomas puntos y encuentras los centros de Voronoi a partir de, digamos, como para un estudio de optimización de recursos y cosas de ese estilo, más que a partir de una teselación que ya tienes, piensas en sus vértices y de ahí sus centros y tarará. Bueno, la motivación pues original de Voronoi. O sea, se usan sí. No son, estos conjuntos de puntos no son conjuntos de puntos random. De hecho, son, o sea, la manera en la que se define como que ese asunto de que tú ves la regularidad, ves una especie de regularidad, que no son traslaciones, pero es una cierta regularidad. Como que uno de los conceptos que te habla de esa regularidad es una cosa que se llama la repetitividad, que se define como que en cada bola suficientemente grande tú vas a tener copias de esencialmente cualquier porción, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son conjuntos de Delaunay repetitivos, ¿no? Va. Y entonces, si tú al conjunto de Delaunay le construyes su teselación de Voronoi, tienes una teselación de Voronoi, y la dual de esa, en el sentido de lo que decía al inicio, es la teselación de Delaunay. Entonces, si no son random, son cosas, o sea, No, yo sé esto tal cual se usa con ese lenguaje, se estudia con ese lenguaje. O sea, yo decía más bien la motivación original de Voronoi, pues, de hace muchos años. No la aplicación aquí en proyecciones. En fin, no importa, era un comentario al margen. Gracias, Pablo. No, a ti. Tenemos unas preguntas en Facebook. Raúl Calavera dice, si la camisa está conformada por papalotitos, ¿no sería ese el tie y lo demás nada más es reglas de pegado? Los papalotitos. Pues el asunto es que los papalotitos, con los papalotitos de entrada, puedes formar mosaicos periódicos. Y justo de lo que se trataba es que no se puedan formar mosaicos periódicos. Entonces, pues sí, todo esto está construido sobre una estructura superperiódica. Y de hecho, por eso es que se llama cuasiperiódico. Y por eso es que tú lo puedes obtener por el método de proyección. Pero entonces, esto es lo que les digo. Aquí, la camisa, el sombrero, está dibujado sobre esta estructura superregular, que es una rejilla hexagonal, donde están además dibujadas las diagonales, ¿no? Entonces, sí, este está formado por estas, pero estas solitas, si tú la agarras solita, pues de entrada, esa forma teselaciones periódicas, ¿no? Y eso es lo que estábamos tratando de evitar.
Y una pregunta más, Leonardo Jiménez dice, ¿será posible encontrar una monotesela que tesela periódicamente y que no sea resultado de la deformación continua de la monotesela que se acaba de encontrar? Y te manda saludos. Saludos a Leonardo, paisano. Yo creo que sí se puede, y de hecho eso podría ser también ahorita una pregunta abierta, que es, ¿existe algo similar al espectro con nomás poligonales? No se sabe, ¿no? El espectro necesita las curvitas, ¿no? O sea, no hay un espectro con poligonales. No. Ajá, ok. No poligonales entonces, pero… sí, yo creo que sí, o sea, sí se debe de poder… Hay que escoger, mi sugerencia sería hay que escoger otra rejilla, ¿no? Porque esta rejilla es de alguna manera la más sencilla, ¿no? O sea, tenemos la rejilla que te construye las teselaciones de 4 dimensiones, que tú obtienes como por proyecciones de 4 dimensiones, pues es bastante más rica, ¿no? Esta que va a aparecer aquí en un ratito. Es bastante más rica. Entonces, si tú te pones ahí a tratar de construir, yo creo que probablemente sí se puede, ¿no? A lo mejor no en la rejilla estándar, porque, por ejemplo, por ahí también hay unos resultados de que no puede existir una monotesela sobre las teselaciones de Penrose, ¿no? Por la proporción que hay entre los tipos de baldosas, ¿no? Entonces tú tienes 2 tipos de baldosas y si quisieras construir de esas 2 tipos de baldosas algo que sea solamente una baldosa, eso no se va a poder por la proporción irracional que hay entre los 2 tipos de baldosas. Pero si tú lo construyes sobre una o sea, la idea sería, proyecta toda tu rejilla pentagonal o hexagonal o de 4 dimensiones, que te va a quedar algo octagonal quizás, y en una idea similar a esto como es hicieron. Entonces ahí ya proyectas tu rejilla y te tomas como que si quieres algunas diagonales y te pones ahí a seguir caminitos y encuentras una forma, pues es más o menos lo que entonces yo no veo por qué no te podría servir en otras rejillas. Vale, pues ya se nos acabó el tiempo, se nos fue de volada. Muchísimas gracias, Darío, le damos un fuerte aplauso. Y bueno, pues ya no tengo ni que decirles que la próxima semana tienen que estar aquí para ver qué nos cuenta Pablo. Muchísimas gracias a todos y saludos a los que nos siguieron por Facebook y YouTube.